Entre diciembre de 2023 y julio de 2024 estará abierta la exposición El Magdalena, una cuenca posible en la Biblioteca Luis Ángel Arango. El propósito de esta exposición es que aumentemos nuestro conocimiento y reflexionemos sobre uno de los territorios más importantes del país y definitivamente la cuenca hidrográfica más importante de la nación. Se trata de que miremos cómo hemos vivido, cómo vivimos y cómo queremos vivir con la cuenca del Magdalena. La primera pregunta que surge en esta exposición, El Magdalena, una cuenca posible, y desde luego la primera sección de la exposición es ¿qué es la cuenca del Magdalena? Una cuenca hidrográfica, todos sabemos, es el conjunto de las corrientes que desembocan en una corriente principal o en el mar, y se incluyen también las montañas. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Primero, las corrientes que desembocan en el río Magdalena, eso incluye al gigante río Cauca y aproximadamente 500 ríos mayores y cerca de 5.000 quebradas y corrientes menores. E incluimos también las tres cordilleras. El Magdalena corre entre la cordillera oriental y la cordillera central, pero entre la central y la occidental está el Cauca. También en este punto es importante conocer el origen del río Magdalena, el origen geológico que en gran parte explica por qué es como es la cuenca del Magdalena. Entonces aquí tenemos ese proceso de muchos millones de años en el cual surge inicialmente la cordillera central, que es la más alta del país, y luego se forman las otras dos. La cordillera oriental se fue formando lentamente por sedimentación especialmente, y en medio de las dos cadenas montañosas comenzó a correr el río Magdalena. Ese proceso de miles de años le dio gran parte de la naturaleza que tiene la cuenca del Magdalena. Bueno, hay dos aspectos de la geografía física que le dan a la cuenca del Magdalena su naturaleza. Uno es su localización en la zona intertropical del planeta, somos un país tropical, y el otro es el relieve, el otro es la cordillera de los Andes, las tres ramales en que se divide en el país. ¿Esto qué nos produce? Nos produce una cierta uniformidad en el clima, solamente no tenemos estaciones, tenemos temporadas secas y temporadas lluviosas, y tenemos una configuración de la Tierra, lo que llamamos unos pisos térmicos o pisos bioclimáticos, es lo que estamos acostumbrados a llamar como tierra caliente, tierra templada y tierra fría. Pues bien, un dato sorprendente es que la mitad de la cuenca es tierra caliente y una cuarta parte es tierra templada. El resto, o sea, la cuarta parte, se distribuye entre la tierra fría, los páramos y las nieves perpetuas. Aquí se puede ver el efecto que produce esas circunstancias sobre la cuenca del Magdalena. Uno es la enorme diversidad animal y vegetal que existe en la cuenca, y ahí está representada. Aquí hay un corte del río Magdalena desde su nacimiento en el páramo de las Papas hasta su desembocadura en Bocas de Ceniza, al norte de Barranquilla. Es una cosa muy interesante porque estamos acostumbrados a oír del Magdalena que se divide en tres partes: el Alto Magdalena, Magdalena Medio y Bajo Magdalena. En realidad, cuando llega a la ciudad de Neiva, que está a cerca de 400 metros de altura sobre el nivel del mar, el Magdalena ya ha caído más de 3.000 metros de su altura inicial en el páramo de las Papas. Pero el Alto Magdalena en realidad termina en Honda y comienza el Magdalena Medio, que va hasta el banco, y el Bajo Magdalena desde el banco hasta la desembocadura. Aquí en este corte tenemos parte del paisaje característico de la cuenca del Magdalena, los grandes nevados de la cordillera central y el paisaje plano de casi todo el recorrido del río Magdalena.
En esta sección de la exposición nos referimos al agua específicamente, de dónde viene el agua y qué es lo que pasa con los ciclos que produce el agua en la cuenca del Magdalena. Un aspecto importante son las precipitaciones y aquí las tenemos. Una zona, esto es muy interesante, hay una zona muy lluviosa en la cuenca del Magdalena, tan lluviosa casi como el Chocó, que es la zona del Bajo Cauca antioqueño. Hay otra zona un poco más al sur, en la cordillera central, y esas son las áreas que muestran mayor lluviosidad en la cuenca. ¿Qué otra cosa sucede importante con respecto al agua? El tema de la humedad. Nuevamente aquí, esa zona del Bajo Cauca antioqueño es la zona más húmeda de la cuenca, y un dato interesante es que la sabana de Bogotá, que pensamos muy lluviosa nosotros, es una zona de baja lluviosidad, ¿no? Se considera como con escasez de agua. Otro aspecto importante es el color del río Magdalena. Es un color amarillento. ¿Y por qué es ese color así? Es así porque el Magdalena es uno de los ríos que porta mayor cantidad de sedimentos en el mundo, sedimentos que vienen de las cordilleras. Entonces, ese es un aspecto que le da no solamente el color, sino que produce también las numerosas barras y las numerosas fluctuaciones en la corriente del río. El relieve, las precipitaciones, la humedad, los vientos hacen que la cuenca del Magdalena tenga una inmensa diversidad de ecosistemas, pero aquí, para resumir, los hemos reducido a 4 grandes ecosistemas. Primero los de páramo, estamos hablando de las alturas sobre el nivel del mar, luego los ecosistemas boscosos, luego los ecosistemas secos y los ecosistemas acuáticos. En cada uno de esos ecosistemas hay una extraordinaria diversidad vegetal y animal. Y una cosa que realmente sorprende y realmente impacta a quien examina el tema del Magdalena es el contraste entre los ecosistemas naturales de la cuenca y lo que se llaman los ecosistemas transformados. Aquí vivimos en esta cuenca, la mayor parte de la población del país vive aquí, y el impacto que ha producido eso es la transformación extraordinaria de los ecosistemas. La mayoría de los ecosistemas están transformados. Hemos afectado los bosques, hemos afectado los páramos y hemos afectado los ecosistemas acuáticos. Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo y las cifras hablan por sí solas. Solo en la cuenca del Magdalena se han contabilizado casi 13.000 especies de flora y más de 3.000 de fauna. Eso se llama megadiversidad. En la exposición vamos a tener una selección muy pequeña de la colección del profesor Juan Manuel Rengifo, un herpetólogo que ha recorrido el país y ha fotografiado la fauna y la ha estudiado. Nos vamos a referir específicamente a las aves, los mamíferos, los reptiles, los anfibios y los peces. Cuando uno habla del Magdalena, obviamente evoca, por ejemplo, el bocachico, que es el pez más común en la cuenca, pero también hay muchos otros animales. La pava caucana, el mono araña o marimonda, el chigüiro, y también, desde luego, tenemos los hipopótamos que trajo Pablo Escobar. Hemos organizado la exposición en 2 grandes secciones. La primera es la geografía física de la cuenca, que es lo que acabamos de ver, y la segunda es la geografía humana de la cuenca. Y el primer aspecto por considerar en la geografía humana es cómo se pobló la cuenca. Un dato realmente impactante de la cuenca es que en este territorio colombiano, que ocupa más o menos la 1/4 parte del país, vive el 80% de la población de la nación.
¿Cómo fue eso posible? Entonces, seguimos el curso de la historia desde el mundo antiguo, pueblos que dejaron ese legado milenario de orfebrería y lo seguimos hasta el día de hoy. Inicialmente uno ve que los conquistadores españoles llegaron a unos sitios donde encontraron una gran cantidad de comunidades indígenas y a esos lugares les dieron los nombres ya fuera del cacique o la forma como se conocieran esas comunidades. El poblamiento de la cuenca ha tenido varios procesos importantes. Uno de ellos fue la colonización antioqueña y otro sin duda de inmensa magnitud es el proceso de desplazamiento y migración. Colombia ha tenido básicamente dos de esos procesos en el siglo XX y el siglo XXI. El primero fue en las décadas del 50 y el 60, cuando hubo desplazamientos a causa de la violencia liberal conservadora y desde luego la gente también quería buscar mejores oportunidades en las ciudades. Y el segundo, estamos hablando del desplazamiento forzado y la migración. Esto ha tenido enorme impacto en el poblamiento de la cuenca, porque vemos que casi la quinta parte de la población del país se ha desplazado. La cuenca del Magdalena no solamente tiene el 80% de la población del país, sino que produce el 80% de la economía nacional, lo que llamamos el Producto Interno Bruto. ¿Eso está representado en qué? Está representado en la enorme producción agrícola, producción ganadera, la minería y la pesca. Hay unos datos sorprendentes de la cuenca. La cuenca tiene más o menos el 60% de los cultivos tradicionales del país, pero tiene también cerca del 60% de la ganadería nacional, incluido casi el 90% de la producción de café. La minería no ocupa una gran extensión de la cuenca, pero produce un impacto enorme sobre la cuenca. Y desde luego tenemos que tener en cuenta también la pesca. El bocachico es un poco más del 40% de la pesca total que se produce en la cuenca del Magdalena, y tenemos también el bagre rayado, el micuro, el blanquillo y otra diversidad de especies que aún hoy se capturan en todo el curso del río Magdalena. Durante siglos se vio al río Magdalena como la espina dorsal de las comunicaciones en Colombia, porque por allí entraban y salían los productos y los viajeros al país. La comunicación que tenía Colombia con el mundo era por el río Magdalena. Eso se abandonó un tanto con la introducción del motor de gasolina y las carreteras a partir de la década de 1920, pero la mayoría de los sistemas de comunicación en Colombia quedan en la cuenca del Magdalena. Si uno mira los mapas, por ejemplo, de la Red Vial Nacional, el mapa del Sistema Eléctrico Nacional y el mapa de la Red de Oleoductos en Colombia, ve que la cuenca del Magdalena continúa siendo y continuará siendo por mucho tiempo la espina dorsal de las comunicaciones en el país. Un aspecto importante y sin duda muy llamativo han sido los medios de comunicación por el Magdalena, los medios de navegación. Para empezar, desde la balsa indígena hasta la canoa, pasando por el champán, que eran esas canoas con techo semicircular, luego vino el vapor, luego vino el hidroavión y hubo otros elementos como la barca de honda que se utilizaba para cruzar el río Magdalena. Los vapores se acabaron en 1961 con el incendio del David Arango y proliferaron otros medios de navegación en el Magdalena como los remolcadores, las chalupas, las barcazas. Las barcazas son unas cosas inmensamente grandes que pueden llegar a tener centenares de metros de longitud y que transportan toda clase de cosas, desde carbón hasta petróleo y granos. Hay un aspecto muy interesante sobre el desarrollo de los ferrocarriles en Colombia, y es que estos se construyeron inicialmente para facilitar la navegación del Magdalena. La primera línea de ferrocarril que hubo se construyó para comunicar a Barranquilla con el mar,
con el puerto de Sabanilla. Y la segunda vía férrea que se construyó fue entre Honda y La Dorada para sobrepasar un obstáculo de la navegación que es el llamado Salto de Honda y que no permitía que los vapores pudieran llegar al Alto Magdalena. Bueno, un aspecto dramático de la historia de los ferrocarriles es que alcanzaron su edad dorada en la década de 1920 y algo de la del 30 y después casi desaparecieron totalmente. Hoy tenemos a Colombia como un país sin ferrocarriles prácticamente. Pero lo que quedó de las líneas férreas está en la cuenca del Magdalena, aparte, claro, de las líneas que hay para transporte de carbón en el norte del país. Hay una sección que hemos llamado conflictos y dilemas de la cuenca. Son unos conflictos que tienen que ver con el uso que hacemos de la cuenca y con las relaciones que hay entre las comunidades y las personas en la cuenca del Magdalena. Entonces tenemos conflictos de uso como por ejemplo el tema de la ganadería y de la agricultura, la deforestación que hay en la cuenca, que es una deforestación de gran magnitud. Hoy tenemos cerca del 10% de los bosques originales de la cuenca, se ha producido principalmente por la ganadería y por la agricultura. Y el hecho de que viva el 80% de la población del país en la cuenca hace que aumente la contaminación por aguas negras y la explotación de la cuenca tiene otros impactos importantes, como por ejemplo la minería del oro, que no solamente destruye los ecosistemas donde se explota, a pesar de que son áreas relativamente reducidas, sino que deja residuos altamente contaminantes y venenosos. Uno de los temas de conflicto en la cuenca es desde luego el conflicto armado colombiano. Y algo que no todo el mundo sabe es que gran parte de las organizaciones que han entrado en conflicto en los últimos 50 años en Colombia han surgido en la cuenca del Magdalena. En la cuenca del Magdalena surgieron las FARC, surgió el ELN, surgieron las autodefensas. Y uno de los grandes dilemas de la cuenca es el tema de las hidroeléctricas. Aproximadamente el 80% de la energía hidroeléctrica que se produce en Colombia viene de la cuenca del Magdalena. Pero ¿cuál es el problema? Las hidroeléctricas mismas no producen contaminación, son una energía limpia. El problema que produce un gran impacto realmente es la construcción de los embalses, porque hay necesidad de inundar inmensos territorios y afectando así no solamente a las comunidades, sino a los ecosistemas y desde luego a la cobertura vegetal y a las especies animales que habitan allí. La última sección la hemos denominado las defensas del río. El río tiene muchos conflictos y dilemas, ¿y quién lo defiende? Pues hay una enorme cantidad de organizaciones que trabajan en la defensa del río y de las comunidades que habitan en él. Una de las defensas es, por ejemplo, el tema de las áreas protegidas, los parques nacionales, naturales, los santuarios de fauna y flora, etcétera. La otra es las organizaciones gubernamentales que trabajan en la cuenca, desde el Sistema Nacional Ambiental, encabezado por el Ministerio de Ambiente, hasta las corporaciones autónomas regionales. Hay una gran corporación autónoma regional que abarca todo el territorio de la cuenca y es Cor Magdalena, que tiene jurisdicción sobre todos los municipios ribereños. Pero en cada departamento y en cada sección del país hay una corporación autónoma regional que trabaja en pro del Magdalena. También hay una gran cantidad de organizaciones comunitarias que se dedican a distintos aspectos de interés en la cuenca, desde la pesca hasta las comunidades negras, las comunidades indígenas, etcétera. O sea, tenemos una enorme cantidad de organizaciones que trabajan por la cuenca. Pero un punto importante es, ¿qué hago yo, qué puedo hacer yo como persona que vive en la cuenca para defender la cuenca y para garantizar que tenga un futuro?
hay un decálogo de acciones que podemos ejecutar en nuestra vida cotidiana. Y un aspecto que hay que tener en cuenta muy importante es que la cuenca es todo un sistema muy delicado, en el cual cualquier intervención que hagamos tiene un impacto sobre todo el conjunto. Entonces, por ejemplo, si abrimos la llave del lavamanos en nuestra casa, esa agua ¿a dónde va a llegar? Esa agua finalmente, si estamos viviendo en Bogotá, Cali, Medellín o Barranquilla, finalmente va a llegar al río Magdalena. Yo quiero cursarles la más cordial invitación a visitar la exposición El Magdalena, una cuenca posible, que estará abierta entre diciembre de 2023 y julio de 2024. Sin duda será una gran oportunidad para aumentar nuestros conocimientos sobre el territorio en el cual vivimos. Procederemos a compartir un portafolio de estrategias creado desde la Cátedra UNESCO y desde el proyecto Pacto de País, que nos ayudará a entender por qué nació la Cátedra Nacional, la intención del proyecto y un evento internacional que tenemos pendiente para comentarles. Ya le daré paso al profe Fabio y compartiré pantalla. Profe, ¿me confirma si se ve la presentación? Sí, Karen. Bueno, gracias al equipo que nos acompaña en la cátedra hemos logrado hacer una síntesis que hemos llamado portafolio de lo que es el Pacto de País por el Río Grande de la Magdalena. El Pacto de País por el Río Grande de la Magdalena se entiende como un esfuerzo institucional de cooperación. Es decir, no es un proyecto solo de la Universidad Nacional que responda a la Universidad Nacional por él y al cual la universidad tendría toda la responsabilidad y el efecto de él. Se perdió la imagen, Eliana. Karen. Ahí está bien, gracias. Adelantemos. Sino que lo hemos entendido como un pacto, como un programa de cooperación. Como lo decimos en la introducción, ya hemos repetido esto en varias ocasiones, lo hemos acabado de oír, pero vale la pena saberlo e insistirlo en que el río Grande de la Magdalena es una arteria de absoluta vitalidad para Colombia, no solo por lo que el cubrimiento de los municipios, de los departamentos, sino por su biodiversidad, por la relación que tienen los millones de personas que vivimos en él y la influencia en el desarrollo económico, cultural, político, ambiental que tiene el río con respecto a nuestro país. Entonces, esta es una iniciativa que lo que buscamos fundamentalmente es, primero, conocer, porque no podemos defender y no podemos actuar sobre lo que no conocemos. Esta es una iniciativa para conocer y después de conocer, proteger, incluso recuperar y aprovechar esa sostenibilidad que logramos buscar con este recurso natural que es el río Magdalena. Las diferentes estrategias que tiene el Pacto de País las estaremos mostrando a partir de las que tiene ejecutadas el proyecto y las que les presentaré a continuación. Naturalmente, si no logramos que la toma de decisiones que se hace al gobierno nacional, en los gobiernos departamentales, en los gobiernos locales, incluso la toma de decisiones personales de nosotros, como veíamos en la presentación anterior, desde cómo abrimos el grifo del agua para lavar las manos y poderlo rebajar en tiempo,
si no tomamos acciones y si no este pacto no ayuda a la toma de decisiones personales, regionales, locales, nacionales, pues estaríamos perdiendo el tiempo. Entonces, lo que estamos buscando finalmente también es influir en esas tomas de decisiones. Lo que estamos buscando es promover participación de la comunidad y naturalmente buscar ese cuidado, esa protección de nuestra principal fuente hídrica, como lo es el Río Grande de la Magdalena. Adelante. Entonces, este proyecto Pacto de País por el Río Grande de la Magdalena es una propuesta que nace con la Cátedra UNESCO Gestión Integral del Patrimonio. Nuestra cátedra fue aprobada por la Vicerrectoría de la sede de la Universidad Nacional de Colombia en el año 2022, con el objetivo que tiene el pacto, que es fortalecer redes de investigación conjunta. Es importante que ustedes tengan en cuenta que si este es el objetivo de fortalecer redes de investigación, nos interesa mucho que los programas en que ustedes quieran estar o que conozcan de acciones en el río Magdalena nos lo hagan saber, porque este es nuestro objetivo principal, fortalecer redes de investigación conjunta que tengan que ver con la solución de problemas por la crisis hídrica en las comunidades vulnerables, en lo social, en lo productivo y en los demás componentes ambientales que tienen que ver con el río. Sería ilógico e ingenuo incluso tratar de tener una acción desde una sola disciplina, desde una sola mirada, desde una sola institución. Entonces el propósito también del pacto es generar una mirada multidisciplinar y multiinstitucional a partir de las diferentes tanto investigaciones como productos que se dan en las 9 sedes de la Universidad Nacional, y como hemos visto, no solo en la Universidad Nacional, sino con ustedes, algunos que no pertenecen a la Universidad Nacional, son igualmente importantes, valiosos y los tenemos en cuenta. La universidad, como ustedes saben, tiene 63 programas de pregrado, muchos grupos de investigación, y en ellos hemos querido incidir para este pacto de país. De nuevo, repito, permitiendo que nos conozcamos, permitiendo contactos, permitiendo relaciones con toda la Universidad Nacional, pero también con otras instituciones. Ahorita les contaremos que hemos tenido acciones ya con algunas otras entidades de educación superior y con centros de investigación que vienen desde hace mucho tiempo trabajando el tema hídrico nacional e internacionalmente. Esto es importante porque es que el problema no nace ni la solución nace con nosotros ahora. El problema y la actividad viene hace mucho tiempo desarrollándose, y las soluciones lo que hacemos es empatar procesos que ya venían. Adelante, Karen. Entonces tenemos un aspecto concreto que es caracterizar el río. El Pacto de País tiene una acción concreta que es conocer cómo está el río hoy, proponer cómo queremos que esté el día de mañana y mirar formas de medición de esa caracterización. Pero una caracterización sin lo cultural sería imposible o no sería completa, y hemos visto que lo cultural lo asumimos como patrimonio material, inmaterial y natural. Es decir, estamos interesados en ver las huellas arqueológicas, los sabores del río, porque son importantes esa parte gastronómica. Estamos interesados en caracterizar las fiestas, las celebraciones, esas expresiones artísticas típicas, específicas que se dan en el río, mirar cuáles y en dónde están situados y cuál es su acción de los santuarios, de toda la tradición oral que durante mucho tiempo se ha venido presentando en el río, cuáles han sido las literaturas del río, y en eso miraremos ahorita también, les hemos contado, tenemos un repositorio bibliográfico
Pero los cementerios igualmente importantes, cuáles son, dónde están, en qué consisten, los museos que existen en todo el trayecto del río y cuáles han sido los bienes declarados ya patrimonio de la humanidad, eh, pero también cuáles han sido declarados patrimonios nacionales y locales en el transcurso del río, como bienes culturales. Lo social naturalmente implica una caracterización de mirar con la comunidad cuál es su contexto, cuáles son esos actores, cuáles son las huellas históricas y de modernidad que se han generado en el transcurso del río, cuáles son esos pueblos que existen en el río, cuáles son sus características, sus formas de expresión, sus nombres. Lo que comúnmente con el Museo del Río se han llamado gente del río. ¿Quién es esa gente del río? ¿Cuáles son sus grupos étnicos y sociales? Sus oficios y lo que hemos llamado río revuelto, recogiendo la palabra revuelto cuando hay diferentes producciones de peces en el río, pero también cuando hay diferentes expresiones sociales, culturales en el río. Una caracterización, naturalmente, ustedes lo entenderán, implica una caracterización económica, es decir, ¿qué es económicamente el Río Grande de la Magdalena? ¿Cuál es su crecimiento económico? ¿Cuáles son las fuentes de ingresos en el río? ¿En qué consiste esa actividad económica del río? Dependiendo de la cuenca, dependiendo del puerto, dependiendo del lugar en que estaremos. Y cuál ha sido la navegación y la comunicación. Con respecto a la caracterización ambiental, estamos mirando acciones de cuidado y preservación de lo ambiental, mejora y alternativas de lo ambiental, cómo se ha dado ese desarrollo sostenible o no sostenible en el río. Logramos buscar una caracterización de flora y fauna, de su geografía, de los ecosistemas existentes en el río y los tributarios o afluentes que tienen. Y finalmente, de lo político y no menos importante, cuál es la delimitación política que tiene el río y sus cuencas, sus municipios, cuáles son los factores sociales de participación ciudadana y cómo ha sido el río testigo de ese acontecer político. Sigamos. Entonces tenemos con el pacto acciones de investigación desde la academia. Tenemos diferentes acciones en diferentes ramas de investigación y queremos hacer específicamente con la primera acción un convenio interinstitucional manifestando el apoyo al proyecto y un compromiso con el cuidado y preservación del recurso hídrico. Lo que estamos buscando es una red de contactos con diferentes entidades, universidades, organizaciones o entes. Y eso se hace mediante un convenio, porque es que, sí, decir que se quiere hacer acciones, pero si no tenemos ya un compromiso escrito, pues se va a hacer más difícil. Tenemos una identificación de actores, como les hemos dicho a ustedes, queriendo saber quién es quién y quién hace qué en el río, un repositorio bibliográfico que recopila lo que se ha escrito sobre el río en los últimos 25 años, un programa que hemos llamado Haz tu tesis en el río Magdalena, en el cual pretendemos apoyar a personas que no han definido sobre qué lo van a hacer la tesis o las que ya han definido hacerlo sobre el río, apoyándole con bibliografía y con no solo la bibliografía, sino con el contacto de algunas instituciones o personas que ya vienen trabajando esa acción. Y tenemos unos encuentros internacionales y específicamente el encuentro internacional Encuentros del Río, que buscan es fomentar la existencia de escenarios propositivos y participativos en algunos aspectos, en algunos sitios del río, que ya les contaremos el próximo. Y lo que está buscando también estos eventos es la comprensión de los fenómenos
socioculturales y políticos del río. Sigamos, Eliana. Vale. Sobra decirlo, pero es bien interesante recalcarlo, porque este pacto de país tiene que ver con una forma muy directa y muy concreta con los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo el objetivo de desarrollo sostenible 6, que es sobre agua, el objetivo de desarrollo sostenible 13, 14 y 15, que tienen que ver. Y con ello lo que estamos buscando es generar una red de contactos con entidades, universidades y organizaciones, como lo hemos dicho. La segunda acción es esta cátedra nacional en la que ustedes están participando hoy, como un curso electivo de la Universidad Nacional, pero también para personas de agentes externos, y que lo que estamos buscando es tener con ustedes un ambiente de participación, de colaboración, de acuerdo con el objetivo del proyecto. Y tenemos tecnologías de información en las que tenemos precisamente la creación de personajes como el que ustedes están viendo, que lo hemos llamado Yuma, plataformas digital, utilización de canales existentes, porque de nuevo lo que estamos buscando es intercambio de información, de idea, de experiencia entre actores. Estamos buscando también crear materiales informativos y educativos sobre el río que permitan difundir ese conocimiento, y este proyecto que les decía, Yuma, es un personaje que nos ha permitido interactuar mediante las redes sociales de la cátedra y que ha tenido muy buena aceptación y muy buenos comentarios. De nuevo, nuestros datos, por si les interesa, ya ustedes están conectados, y cualquier información pues estaríamos dispuestos a completar. Gracias, Karen. Listo, bueno, de acuerdo a lo que decía el profe con la última página, les contábamos de un personaje que nació desde Cátedra UNESCO. Este es un personaje que le da vida al río, tanto de manera física como en su aspecto, como lo van a ver ahorita. En todo el recorrido que nos va a acompañar, vamos a estar subiendo videos con este personaje acerca de la cátedra, acerca de cada una de las acciones que les mencionó el profe que lleva a cabo el proyecto. Entonces voy a compartirles el primer video que les presentará Yuma y les dará un contexto de quiénes somos. Hola a todos, soy Yuma y estoy aquí para ser su guía en este emocionante viaje por el Pacto de País por el Río Grande de la Magdalena. ¿Están listos para explorar y entender este importante proyecto? El Pacto de País por el Río Grande de la Magdalena es una iniciativa crucial para el desarrollo sostenible de nuestra región y estamos aquí para sumergirnos en su importancia juntos. Este río no solo es una fuente de belleza natural, sino también un recurso vital para nuestra comunidad. Desde la navegación hasta el suministro de agua, el río Magdalena desempeña un papel fundamental en nuestras vidas. A lo largo de este viaje exploraremos las diversas acciones que lleva a cabo el proyecto Pacto de País por el Río Grande de la Magdalena, que recorre desde lo cultural, lo social, lo político y lo ambiental. Juntos entenderemos cómo podemos contribuir al éxito de este proyecto. Así que únanse a mí en este emocionante viaje mientras navegamos juntos por las aguas del Pacto de País por el Río Grande de la Magdalena. Nos espera un futuro brillante y sostenible. Te invito a seguirnos en todas nuestras redes sociales en las cuales aparecemos como Cátedra UNESCO UNAL.